La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios. Mi deseo, como siempre, que las más ricas bendiciones de Dios sean en sus vidas, en sus trabajos, en su quehacer diario. Y mi gratitud por seguir, hermanos, estos mensajes que son la palabra de Dios. Mi deseo es que llegue a sus corazones y los que no han recibido puedan pues hacerlo, recibir a Cristo como su Salvador y afirmar la fe, la madurez de los creyentes. Vamos a leer el Salmo 103, de los versículos 6 adelante. Dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció los cielos, su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Santo Dios, tu misericordia, tu amor, Señor, son tan grandes. No merecemos, Señor, tanta misericordia, mi Dios, que cada día nos regalas. Mi Dios, mi Señor, mi Creador, bendecido seas por los siglos de los siglos. Que tú, Señor, que ese amor tan grande que nos das cada día, Señor, sea para cada uno de tus hijos donde se encuentren, Señor amado. Que a nadie le falte, Señor, nada, Padre Santo. Sabemos que hay tantas necesidades en este mundo, mi Dios. Pero aún así, Señor, tú eres bueno y misericordioso y nos ayudas cada día. Nos bendices. Oh Dios, perdónanos, Señor, porque te fallamos siempre. Pero aún así, tú estás presto para perdonarnos, para ayudarnos por esa misericordia abundante, Señor, que nos regalas cada día. Tu bendición sea en cada hogar, Señor, que escuche esta palabra y que sean ricamente bendecidos. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo te lo agradezco. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos pues a meditar en este salmo tan precioso, hermanos. Como hemos visto, ya hemos tratado los primeros 5 versículos del Salmo 103, cuando le dice pues a su alma que agradezca, que no se olvide ninguno de los beneficios que Dios ha hecho en la vida del salmista. Y nos invita también, hermanos, a cada uno de nosotros que agradezcamos a Dios, que seamos agradecidos por lo bueno que es con nosotros, por la vida que nos da, por las fuerzas, por el trabajo, por los alimentos, por el vestir y por todo. Así que, hermanos, este salmo es un salmo precioso, es un poema
hermosísimo de agradecimiento personal a Dios, porque es bueno agradecer a Dios, hermanos. Es bueno abrir el corazón y decirle a Dios que le amamos, que le agradecemos, que Él es bueno, porque Él cada día, hermanos, nos bendice, cada día está con nosotros, dándonos las fuerzas, dándonos, hermanos, la sanidad de nuestros cuerpos, ayudándonos en todos los quehaceres, hermanos, de nuestra vida. Por eso aquel salmista, hermanos, él empieza hablando sobre su alabanza personal, pero luego también él sigue, hermanos, hablando sobre la misericordia, pues, de Dios, hermanos, en las bendiciones nacionales. Él dice, hermanos, que en el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sabemos, hermanos, cómo Dios, el pueblo de Israel, cuánto pecó, cuánto se alejó de Dios. Pero sin embargo, hermanos, Dios siempre estuvo con ellos, siempre los perdonaba, siempre les mandaba profetas para que ellos se arrepintieran, para que volvieran a sus caminos. O sea, Dios es un Dios justo, hermanos, hace justicia, pero también, hermanos, trata de que cada uno de nosotros reconozcamos, hermanos, cómo, se ocupa, hermanos, de nosotros para que volvamos a sus caminos, para que haya, hermanos, ese amor hacia nuestro Dios. El pueblo de Israel, como decíamos, hermanos, fue un pueblo rebelde, contumaz, un pueblo que se alejaba de Dios, pero allí estaba siempre el Señor haciendo, hermanos, haciéndoles siempre reflexionar, mandándoles los profetas para que ellos volvieran. Y acá, pues, Él les está, pues, hermanos, hablando, que les dice, les habla de que Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Es un juez justo. Él es un Dios de justicia, hermanos. Él no castiga, vamos a decir, no castigo por mandarlo, sino por justicia, porque Él es un Dios de justicia, es uno de sus atributos, la justicia de Dios. Dice, sus caminos señaló a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. A Moisés le dio la ley, hermanos, los estatutos para que supieran cómo conducirse, para que no se alejaran de Dios, para que siempre estuvieran cerca de Dios. Pero bueno, todos sabemos lo que pasó. Y luego dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para el aire y grande en misericordia. Hermanos, ¿qué texto para más profundo, para más hermoso? Misericordioso y clemente. No importa, hermanos, que hayamos, que su pueblo, hablando acá está del pueblo, el pueblo de Israel que transgredió las leyes de Dios, se apartó de Dios, buscaron nuevos dioses, se olvidaron que Él los había sacado de la esclavitud egipcia, se olvidaron que los había sostenido 40 años en el desierto. Hermanos, tantas maravillas, el cruce del Mar Rojo, del Jordán, y tantas maravillas que hizo Dios. Sin embargo, ellos se olvidaban y buscaban otros dioses paganos. Pero Dios estaba allí presto. ¿Por qué? Dice, porque misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y no contenderá, dice, para siempre, guardará el enojo. Qué bueno es, hermanos, cuando nosotros nos arrepentimos,
Cuando buscamos a Dios, cuando el pueblo, por eso en 2 Crónicas dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Qué precioso, hermanos. Él va a hacer la obra, hermanos. Él va a bendecir el país, pero Él quiere que nos humillemos. Por eso dice, si se humillare mi pueblo. Y así, hermanos, nosotros vemos cómo Dios quiere, hermanos, que nos humillemos para que haya bendición en nuestro país. Es bueno orar por nuestro país, por nuestras autoridades, para que haya bendición. Porque Él es bueno. Hay tanto pecado, hermanos, hay tanto pecado. El pueblo de Israel pecaba considerablemente, como actualmente el mundo, hermanos, en las sociedades modernas, cada país podemos ver, hermanos, tanta corrupción, tanto pecado, hermanos. Sin embargo, ahí está el Señor poniendo nuevos líderes, poniendo evangelistas, pastores, que el evangelio corra, que llegue a todo el mundo, porque Él murió por todo el mundo, aleluya. Y así seguimos, hermanos, también porque es un Dios perdonador, es un Dios perdonador. Alabanza por su amor perdonador. Qué precioso, hermanos, aquí leemos, y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Sigue hablando, hermanos, del pueblo. Ellos pecaron tanto, sin embargo, hermanos, es el pueblo de Dios. A pesar de todo lo que han pasado, han sido disciplinados, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Y aquí, hermanos, esos versículos, del 11 al 14, vemos la alabanza, hermanos, por su amor perdonador. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, aquí el salmista, hermanos, desconoce la distancia entre el cielo y la tierra. Él desconoce la distancia entre el cielo y la tierra. Pero, él puede decir, hermanos, que así es la misericordia de Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, no podemos entender, el salmista no podía, y menos nosotros, entender la distancia, hermanos. No sabemos la distancia, qué distancia habrá entre el cielo y la tierra, pero así es la misericordia de Dios, porque no podemos expresar con palabras, hermanos, cuál es la misericordia de Dios, cuán grande es la misericordia de Dios. Así que Él pone este ejemplo, él contrasta esto, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué precioso, hermanos. No importa, hermanos, la condición de dónde venimos, de dónde hemos venido a sus pies. No importa, hermanos, el pasado. Lo que importa es el presente y el futuro. Que nosotros nos entreguemos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso Él dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y hermanos, es tan maravilloso que nosotros creyentes que hemos recibido a Cristo, vivamos, hermanos, siempre agradeciendo a Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Porque su misericordia, hermanos, porque dice que engrandeció su misericordia sobre los que le temen. O sea, más, hermanos, de su misericordia normal le engrandece más, para bendecirnos, para socorrernos, para ayudarnos, para amarnos. Qué precioso, hermanos. Cuánto más está lejos el oriente del occidente. Ahora hace otro contraste del oriente con el occidente.
¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Tampoco el salmista sabe ni nosotros sabemos qué distancia de kilómetros, habrá entre el oriente y el occidente. No sabemos, hermanos. Pero el salmista menos, pero él pone ese ejemplo de que así, hermanos, es la misericordia de Dios. Hizo alejar de nuestras rebeliones. Qué precioso, hermanos, tan grande. Él hace estos contrastes del cielo y la tierra, del occidente, del oriente y del occidente, para comparar, hermanos, hacer una pequeña comparación sobre la grandeza de la misericordia de Dios. Tenemos un Dios maravilloso, hermanos, un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios todopoderoso, nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro salvador, ese Dios bueno, aleluya, bendito sea su nombre. Y dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es verdad, hermano, los padres, por más rebeldes, contumaces, malcriados, vamos a decir nuestra palabra común, sean nuestros hijos, los amamos, hermanos, los amamos porque son nuestros hijos, los hemos engendrado y los amamos, perdonamos sus faltas, perdonamos sus rebeliones, sus malcriadeces, las perdonamos porque somos sus padres. Pero, hermanos, comparemos, si nosotros que somos humanos, perdonamos a nuestros hijos, les pasamos por alto tantas cosas que nos hacen, hermanos, que vamos a hacer esa comparación, hermano, como aquí el salmista sigue comparando. Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, el que nos hizo con sus manos benditas, no nos va a perdonar, no va a engrandecer cada día su misericordia, hermanos, para ayudarnos, para bendecirnos, para perdonar nuestros pecados, para ayudarnos. Si hay arrepentimiento genuino, Él perdona, porque es un Dios perdonador. No importa, hermanos, nuestra condición, no importa hasta dónde hayamos caído en ese fango, Él nos limpia. Él nos saca de ese lugar, nos limpia, nos lava nuestros pecados con su sangre santa, hermanos, pone una buena nueva vestidura. Porque Él nos ama, porque Él nos creó, porque es nuestro Padre, aleluya, bendito sea su nombre. Tenemos que reconocer con gratitud en nuestros corazones, alabarle, bendecirle, servirle. No lo hagamos por rutina, hermano, no lo hagamos porque debemos de orar cada día, arrodillarnos y orar, y es porque que pase rápido el tiempo porque tengo que hacer. No, hermanos, es el sentir de las profundidades de nuestras entrañas que salga ese deseo, ese hambre, esa sed de comunicarnos con Dios, para que Él sepa que le amamos, sepa que recibimos esa misericordia de Él cada día, porque sentimos su amor en nuestras vidas y que por gratitud doblamos rodillas, derramamos nuestras lágrimas y le agradecemos y le pedimos que nos ayude, porque somos débiles, hermanos, somos débiles. El mismo Señor Jesús dijo, el Espíritu, a la verdad el Espíritu está presto, pero la carne es débil. Verdaderamente somos débiles humanos, hermanos, pero ahí está el Señor. Él conoce. Por eso, cuando el Señor Jesús, hermanos, estuvo en este mundo, Él pudo conocer nuestra condición. Él pudo ver lo débiles que somos. La carne es débil. El hombre es débil para caer en pecado, para apartarse de Dios. Pero Él comprende, porque Él estuvo en este mundo y pudo vivir con nosotros. Qué precioso, hermanos. Y por eso ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, sabiendo cómo somos. Luego, hermanos, del 14, del 15, también, hermanos, vamos a ver, bueno, el 14 dice, porque conoce nuestras condición, se acuerda de que somos polvo.
Por eso les decía que el Señor, pues hermanos, está en el cielo intercede por nosotros, sabiendo que somos débiles. ¿De dónde hemos sido hechos? Del polvo de la tierra. Al polvo vamos a regresar, y por eso esa es nuestra condición. Y por eso es que Dios, hermanos, perdona nuestros pecados. Se compadece de nosotros como el Padre. Luego, en los versículos siguientes, hermanos, la alabanza por su amor eterno. El hombre como la hierba, dice, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermanos, qué precioso. Aquí vemos, hermanos, la alabanza del salmista cómo Dios, hermanos, es un Dios que nos ama con amor eterno. Y él por eso dice, ¿qué es el hombre? ¿No? El hombre, dice, es como la hierba son sus días. ¿Cómo es la hierba, hermanos? Cuando la hierba la sacamos de sus raíces, sacamos de la tierra o la planta, hermanos, sacamos las hojas. ¿Qué pasa, hermanos? Se marchitan y se pudren y desaparecen. Entonces el hombre como la hierba son sus días, dice, florece como la flor del campo. Y dan flores bonitas, hermanos, pero también rápido se deshojan, caen y mueren. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. ¿Por qué? Porque se desaparece. Y si son hojas todavía secas, el viento se las lleva y ya no van a volver. Esa es la condición del hombre. Somos como esa hierba que va a desaparecer. Tenemos un fin nosotros, hermanos. Sabemos que un día hemos nacido, no sabemos cuándo vamos a morir, pero sí sabemos que vamos a morir. Vamos a salir de este mundo. ¿Cómo sale la hierba? Por eso él hace la comparación, hermanos, de la hierba. Así son, dice, los días del hombre. Así somos, hermanos. Vivimos un tiempo, florecemos, damos fruto, quizá como madres, como padres, como profesionales, como líderes en la iglesia, pero va a pasar un tiempo que vamos a desaparecer. Y hermanos, luego compara y dice que más la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Qué precioso, hermanos, esa comparación. Nosotros nada somos como la hierba que desaparece, pero la eternidad de Dios, hermanos, no tiene fin, no tiene tiempo, no tiene espacio. Él vive eternamente. No podemos, hermanos, entender, no podemos decir la eternidad de Dios hasta acá, ponerle un hito. No, hermanos, la misericordia de Dios no tiene tiempo ni espacio, vive para siempre, porque Él es un Dios vivo, un Dios eterno, infinito, que vive para siempre. Aleluya. Es un Dios tan maravilloso, y a ese Dios servimos, hermanos. Ese Dios un día tocó nuestros corazones, tocó la puerta de nuestros corazones, porque Dios es un Dios, hermanos, que Él toca, es un caballero. Él tocó la puerta de nuestros corazones, hermanos. Le abrimos, porque solamente nosotros podemos abrirle. Es como el ejemplo de un cuadro que hicieron
que había un corazón, una puerta, pero no tenía la cerradura para introducir la llave. Teníamos que abrirla por dentro. Y eso es, hermanos, nosotros tenemos que abrir por dentro nuestro corazón a nuestro Dios. Porque Él dice, pues, hermanos, que desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen. Qué precioso, hermanos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Por eso, hermanos, siempre nuestro mensaje es recordar que debemos vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos, de acuerdo, hermanos, a lo que el Señor estableció para su iglesia, cómo debemos vivir, cómo le agrada la vida a Dios, para que nos bendiga, para que nos ayude, para que sigamos adelante. Quizá muchos dirán que soy repetitiva, que repito lo mismo, pero ese es el mensaje que Dios me ha dado, hermano. Recordar que nuestra vida debe ser agradable delante de Dios. No podemos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos, hermanos, sino siempre estar sometida a la palabra de Dios. Porque Él no nos pone cosas difíciles, hermanos. Él es bueno. Estamos leyendo la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón, la compasión de Dios. Estamos viendo cómo Él nos alimenta, nos viste, abre puertas de trabajo, nos sana nuestras enfermedades. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer. Muchos me dirán, sí, hermano, usted dice, pero yo sigo enferma o yo sigo enfermo, no tengo trabajo. Pero no crees, hermano, no crees. Aquí el requisito es creer que Dios todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y si creemos, vamos a ver maravillas, porque Dios es un Dios maravilloso. Él puede hacer, hermanos, señales, prodigios. Él puede hacer todo porque es Dios. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio más grande de servir a un Dios vivo, no a un Dios muerto, sino a un Dios que vivió en este mundo, fue a la cruz, murió por nosotros, pero resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Entonces, hermanos, servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto, no a un Dios inventado por el hombre, sino un Dios que vive, que existe. No sabemos de dónde vino, cuándo vino. La Biblia nos dice simplemente que creamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Creamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, aleluya. No dice yo vine de tal lugar en el tiempo y viví acá, ya no. Dice en el principio creó los cielos y la tierra. Y si eres creyente y si crees en Dios, cree que Dios vino e hizo los cielos y la tierra y al hombre y todo lo que existe. Y cree que todo lo puede hacer. Si Él hizo el universo tan complejo como dicen los científicos, se quedan asombrados, hermanos, de nuestro universo, de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Hermano, y el artículo dice el cerebro, no pueden entender esos laberintos que tiene el cerebro, no pueden entender. Pero Dios lo hizo en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, por la gracia bendita, hermanos. Gratuitamente nos regaló este mundo para vivir en él, nos regaló la vida, nos regaló todo lo que somos, hermanos, porque nos ama, por amor, por gracia, es un regalo. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos, porque su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. A Él no le interesa, hermanos, decir, ya Dios vino para que crean, Dios estuvo allá y vino en tal tiempo y hizo esto. No. Dios dice, el principio creó los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y sigue siendo todo. Cree.
Y eso es lo que tenemos que hacer, creer, hermanos. Para que no sigas enfermo, enferma, cree a Dios. Para que no sigas sin trabajo, para que no sigas sufriendo por tus hijos que están en malos caminos, para que no sigas sufriendo que tu esposo te es infiel o tu esposa. Cree, acepta a Cristo como tu Salvador y vas a encontrar el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna si eres fiel. Y luego, pues, hermanos, ya vemos los últimos versículos, que es importante. En el versículo 18 dice: sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Recordemos, hermanos, la palabra de Dios, lo que nos manda para vivir santamente. Y finalmente, los versículos últimos, llamamiento a la alabanza universal, dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros, sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hermanos, finalmente el salmista, pues, él dice que ya hace un llamado universal a todo el universo, a toda la obra de Dios. Hace un llamado, hermanos, a los ministros, hace un llamado a los ángeles, primeramente a los ángeles que dicen que ejecutan la obra de Dios. Hace un llamado, hermanos, a sus ejércitos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Todo el mundo, hermanos, todo el mundo, la obra que él ha hecho, la creación misma, dice, cuenta la gloria de Dios. El Salmo 19 dice: los cielos cuentan la obra de Dios. Qué precioso, hermanos, que la misma creación pueda hacernos entender que no fue, que no nació de la nada, sino que un ser divino que todo lo puede, con sabiduría, con amor, con entrega. Él hizo, hermanos, este universo. Por lo tanto, Él merece toda alabanza, todo reconocimiento, todo agradecimiento. Por eso es que el salmista empieza diciendo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, en estos 5 versículos está todo, hermanos, lo que Él quiere decir, lo que Él quiere que su alma, o sea, aquí, hermanos, el reconocimiento, la alabanza personal. Luego vemos la alabanza por las bendiciones nacionales, por el pueblo, todo lo que hace por su pueblo, alabanza por su amor perdonador, alabanza por su amor eterno y un llamado a la alabanza universal. Es un salmo preciosísimo, hermanos, un salmo que nos recuerda que debemos alabar a Dios, que debemos agradecer a Dios, que debemos servir a Dios, que debemos presentar nuestras vidas cada día en sacrificio santo, porque a través, hermanos, de que Él hizo este universo, a través de que Él hizo, hermanos, todas las maravillas que vemos, Él vino también a morir, a entregar su vida por nosotros. Él fue a la cruz a morir para darnos la salvación,
porque si no hubiera sido así, hermanos, estaríamos todavía lejos de nuestro Dios. No, hermanos, ¿cuál sería nuestra situación? ¿Dónde estaríamos? Reflexionemos un poco, hermanos, y hagamos un examen interno. ¿Cómo estaríamos si no hubiéramos conocido a Dios? ¿Dónde estaríamos? ¿Cuál sería nuestra condición? De acuerdo, hermanos, muchas veces a los instintos que uno tiene, a las malas compañías que tiene o a las buenas compañías, bueno, pero hermanos, ¿dónde estaríamos? ¿Estaríamos sirviendo a Dios? ¿Estaríamos rindiendo nuestra vida cada día a nuestro Dios? ¿O estaríamos también, hermanos, con amistades que pensamos que nos aman, pero conduciéndonos quizá, hermanos, por caminos equivocados? Entonces, tenemos que ser agradecidos por esa misericordia, hermanos. Es fascinante, hermanos, a mí me fascina cuando dice, pues, que la misericordia de Dios, hermanos, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y cuando Él puede también hacer el contraste, cuando Él dice del cielo a la tierra, y cuando Él dice del oriente al occidente, engrandeció su misericordia, dice Dios. La comparación que hace, hermanos, de cuán grande es la misericordia, sin conocer las distancias, repitiendo, hermanos, que no sabemos qué distancia puede tener, hermanos, en nuestras medidas actuales. Pero así es su misericordia, aleluya. Desde el oriente al occidente, desde el cielo a la tierra, es la misericordia de Dios para nosotros. Con esa misericordia nos ama, nos cuida, nos protege, nos bendice, nos conduce. El Espíritu Santo nos conduce cuando todavía no hemos llegado a los pies de Cristo. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos hace reconocer que necesitamos un Dios, que necesitamos, que nosotros mismos no podemos perdonarnos, no podemos limpiarnos, por más que hagamos obra. Los santos que se veneran en la Iglesia Católica han hecho tantas cosas, han azotado su cuerpo, quizá han hecho ayunos, han sido ermitaños, han dejado la vida social y se han ido a vivir en cuevas, y creyendo que a través de eso podían encontrar, hermanos, la salvación, el perdón de pecados. Pero el perdón de pecados solo lo obtenemos a través de Cristo, del sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, hermanos. Él fue a la cruz y fue nuestro sustituto. Él murió por nosotros para que ese sacrificio, esas 3 horas de agonía en la cruz, hermanos, fue suficiente, fue el sacrificio perfecto. Dios Padre lo recibió, y ese sacrificio es el que cada día el Señor Jesús presenta a su Padre para interceder por nosotros, porque Él está haciendo su función, su voz sacerdotal. Querido hermano, querida hermana, acércate más a Dios. Niño, si estás escuchando, acércate a Dios. Pídele que te ayude, pídele que abra tu corazoncito para que recibas a Cristo como tu Salvador. Él te va a ayudar, Él va a dirigir tu vida. Él sabe qué lugar vas a ocupar en el futuro, y que seas un niño obediente, un niño que respete a sus padres, un niño que estudie, que sea sincero. Porque los estudios, niño, no son para tus padres, son para ti, para tu futuro, para que sigas adelante, para que encuentres, cuando te toque formar parte de la sociedad, seas mayor y tomes ya tu lugar dentro de la sociedad, seas un hombre de bien, un profesional calificado, que seas un buen padre, que seas un buen amigo. Pero sobre todas las cosas, abre tu corazón a Dios, ama a Dios, teme a Dios, reverencia a Dios, y Dios te va a ayudar. Como va a ayudar
no solo a los niños, sino también a los jóvenes, y va a ayudar a los adultos, a los ancianos, porque Dios es bueno, misericordioso. Él ha muerto por todo el mundo y su misericordia, como repetimos, es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Es infinita esa misericordia. Y por esa misericordia Él es perdonador. Él es lento para la ira y grande misericordia. Y Él no guarda su enojo para siempre. Él perdona cuando hay arrepentimiento genuino. Si, hermanos y joven, estás por malos caminos, arrepiéntete. Él te va a ayudar. Él te va a limpiar. Te va a poner una nueva vestidura y vas a pasar a ser hijo de Dios. Ahora eres criatura de Dios. Vas a pasar a ese nivel de padre con hijo. Y vas a poder conversar con Él y vas a recibir las bendiciones grandes que Él tiene para cada uno de nosotros, si somos fieles y guardamos su palabra, si le amamos, si le agradecemos y le servimos con amor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén.